Vaya revuelo que ha causado en el gobierno y así el gobierno se expresa, pero a través de las redes sociales y de cada uno de sus propagandistas, estos farsantes de la 4T que siempre reaccionan de acuerdo a la partitura que les marquen desde Palacio de Gobierno y así es como fraguan toda una estrategia de denuesto, de descalificación, de desinformación en contra del adversario. Nunca les falta al populismo algún adversario para estar librando asiduamente una epopeya en donde ya se sabe, los pobres son buenos, los ricos son malos, ellos son buenos y encarnan el nacionalismo, a la patria, y quienes no están de acuerdo con ellos son o somos malos, somos apátridas, somos antinacionalistas, antimexicanos y deberíamos de ser ya en el colmo del fanatismo, de acuerdo con Paco Ignacio Taibo II, incluso fusilados, así como hicieron también con Maximiliano, pues nosotros en efecto igual podríamos ser presa de ello. En particular ahora estas redes están muy moviditas, ¿por qué? Porque uno de los antídotos, o digámoslo así, de los recursos que más le molestan al populismo es la denuncia internacional. Es el colocar los reflectores en un determinado país para mostrar lo que ahí está sucediendo y con eso reflejando también la situación y los pareceres de millones de personas en todo el mundo. Es un fenómeno mundial. Le molesta y mucho al Partido Comunista Cubano que pues existan las redes sociales, digamos desde ahí, hasta las denuncias diplomáticas respecto de la persecución política que priva en ese país, la falta de libertad de opinión y sobre todo también la hambruna, esa es la palabra, la hambruna en la que están viviendo los habitantes de la isla en una ciudad, la principal, La Habana, que se está destruyendo, se está cayendo a pedazos día con día en una situación desesperante, pues esos reflectores le molestan mucho a los regímenes autoritarios, como ocurre cuando se salen a la luz casos en Nicaragua. Oh, por supuesto, y una vez que ocurrió este proceso electoral que determinó la derrota de Nicolás Maduro, la denuncia internacional ha sido fundamental y ha generado también, por supuesto, el enojo de estos gobiernos y así nos podríamos ir en cada uno de los países para justamente rastrear en esa denuncia internacional el enojo que es, entre otras cosas, expresión de la propia fragilidad intelectual, ética, política y moral. Por eso están particularmente molestos. Decía yo el gobierno, sí, claro, pero para eso tiene sus capas de expresión los seguidores del mismo, una vez que se conoció el viaje de Ricardo Salinas Pliego, el empresario Ricardo Salinas Pliego, a la Argentina. Una vez también que él, Ricardo Salinas Pliego, tuvo un discurso que aquí, en este mismo espacio de etcétera, su espacio, ha sido comentado ya profusamente por mi compañera y amiga Orquídea Fong, en donde pues se habla justamente del libre mercado, de la iniciativa privada, de la competencia, de la creatividad, todo eso en un entorno de libertad, lo que implica desde luego la generación de recursos, y por supuesto también el adelgazamiento de las funciones del Estado en una rectoría que en todo caso debiera funcionar como un árbitro de estas competencias, un árbitro para garantizar la equidad en esta misma competencia y por supuesto para alentar las inversiones en el país, cosa que por supuesto aquí en México no sucede, ni hay equidad, ni se alientan las inversiones, ni tampoco hay certidumbre legal, económica, para las finanzas. Bueno, el propio Electra, habiendo sido víctima de este gobierno y de sus instancias en el mercado, pues es un ejemplo de ello, pero que con mucho rebasa el tema. Va hacia nuestro país, hacia la
credibilidad, insisto, la confiabilidad de las inversiones de otros países en el marco del propio Tratado de Libre Comercio. No somos más ni menos mexicanos si asumimos que en efecto la globalización integra la economía y el intercambio de la economía con Estados Unidos, con Canadá, y en primer lugar en virtud del Tratado de Libre Comercio y de los nexos tan importantes que tiene nuestro país en ese terreno. Nada menos el 75% de nuestras actividades productivas, comerciales, tienen o están enlazadas con el país del norte. Así es que ahí es donde se define la mexicanidad, en una visión global. No en tener la camisa de Quetzalcóatl o la playera de México, ni es uno menos o más mexicano si trae o no una sudadera con la barra y las estrellas de Estados Unidos, nada más lejano a esas visiones trasnochadas que de nada, absolutamente de nada nos sirven en nuestro país. Y miren, tengo enfrente de mí uno de los tweets de estos personajes farsantes de la 4T. Estoy buscando también mostrarles, como ya saben que hago, este libro en donde se retrata. Es un libro absolutamente fuera de lo común, el más duro que se ha escrito sobre la 4T, dijo de este Ciro Gómez Leiva, a quien saludamos desde aquí de México hasta allá a Madrid. Este es el primer tomo que ustedes pueden adquirir en Amazon o en Mercado Libre, y este es el segundo tomo, en donde ya lo ven, el director del circo es justamente Rafael Barajas, la persona de la que voy a leer enseguida su tweet, muy enojado con todo y su cartón que pues muestra precisamente esta furia. Permítanme leerlo. Dice: en Argentina el evasor de impuestos Ricardo Salinas da un discurso en un foro de ultraderecha y se toma una selfie con Milei. La 9, así escribe, la 9 derecha radical es neoliberal. Tiene una beta fascista y mucho de espectáculo. Es tan ridícula como peligrosa. Parece como si en realidad lo que estuviera haciendo Rafael Barajas es una descripción de la 4T, una autodescripción del ideario del populismo. Primero, porque Ricardo Salinas lo ha dicho una y otra vez, no evade los impuestos, sino que la litis está en función o en razón de la coacción y la extorsión que está llevando a cabo el gobierno en contra de Ricardo Salinas. Segundo, uno puede tener el derecho, tiene el derecho de tomarse la selfie con quien considere. En un país en donde el propio Ricardo Salinas señala que se encuentra, pues sí, en un ámbito de libertad que no está conociendo nuestro país. Y bueno, las acusaciones de beta fascista y estas cosas ya conocemos que son propias de estos personeros que confunden los términos, lo hacen a propósito, por supuesto, porque independientemente de coincidencias o diferencias que tengamos con el presidente de Argentina, independientemente de lo que sea, hay un entorno que debe ser el que prive, que es el entorno democrático, la pluralidad, el respeto a las opiniones distintas, y a final de cuentas eso es lo que importa. Pero tratan de avasallar, tratan de presionar, tratan de denostar. Ya se sabe, siempre esa es la ruta que sigue el populismo autoritario, que en voz, sí, de aquí, de Rafael Barajas, dan la señal de salida, y así una y otra y otra y otra vez los vemos con cargo al erario, por supuesto. Ese es el problema. Con cargo al erario es la situación que vivimos de una maquinaria de propaganda que se activa para situaciones como estas, que pretenden conculcar la libertad de expresión. Por eso en Etcétera nosotros continuamos con nuestra labor. Ese es el trabajo que nosotros realizamos. Lo seguiremos haciendo porque esto es este medio de comunicación. Y yo soy
Marco Levario Turcot.